¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Hoy nuevo podcast, soy yo, Franco Sanova, y yo soy su maestro / estudiante de espiritualidad. Y hoy la temática es deconstruyendo las religiones, deconstruyendo la espiritualidad, haciendo esa diferencia entre lo que es una religión o las religiones y la espiritualidad, haciendo como un pantallazo enorme o un vistazo desde arriba a todo este concepto. Y bueno, eso es como un pequeño resumen de lo que va a tratar este podcast. Así que bueno, empecemos. Bueno, ahora en la actualidad es como que se está empezando a hablar de este tema de deconstruir o más que nada desasociar la espiritualidad únicamente con la religión o con una sola religión, sino que se está haciendo como que todo un poco más holístico, de que la espiritualidad no abarque una sola religión, que no sea todo dogmático de solamente existe una verdad, sino que se está armando más un concepto de que la verdad no puede ser dueño de una sola religión, de una sola persona, de una sola creencia, sino que más que nada es como una especie de rompecabezas de la espiritualidad, donde cada religión con sus prácticas milenarias que han adquirido a través del tiempo y practicado y viendo que funciona y que no, es como que cada una de esas religiones o prácticas espirituales aportan una piecita del rompecabezas y bueno, y ahí se arma como un mapa completo de lo que sería la espiritualidad y de no cerrarse a practicar prácticas de otras religiones si es que tenés una sola religión, y tampoco cerrarse a un solo concepto de llegar a lo espiritual que no sea únicamente a través de una práctica que te dice la religión, sino que más que nada ir siguiendo como a tu corazón, a tu intuición, ver qué te vibra, qué te sirve, qué no te sirve, y no dejarte influenciar únicamente por lo que te dice un pastor o por lo que te dice un gurú, sino que la última palabra la tiene el que la practica, el que dice, bueno, este sí me sirve, esto no. Y así vas armando tu propia espiritualidad sin ninguna dogma, sin que nadie te diga cómo tiene que ser. Bueno, en un principio, esto lo saqué del Kybalión, para los que leyeron el Kybalión, me pueden corregir si por ahí me equivoco en algún dato acá en los comentarios. Bueno, en el Kybalión, por ejemplo, dice que la mayoría de las religiones o las filosofías orientales, que luego después se convirtieron en doctrinas y más adelante se convirtieron en religiones, se inspiraron de las enseñanzas del maestro Tot, el maestro de los maestros, Hermes Trismegisto. Él fue un maestro que vivió en Egipto hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Y una de las principales enseñanzas que trajo son las leyes herméticas. Y bueno, otras cosas más, además de eso. Pero es como lo principal son esos, en mi opinión. Entonces, bueno, Tot bajó todas estas enseñanzas del astral. Él era el mensajero de los dioses, entonces él lograba conectar con la parte astral, con la parte etérica, y lograba bajar esa información. Él ya hablaba de vibración, de que todo es energía hace 6000 años atrás, y ahora la ciencia recién en estos últimos tiempos se está como acercando cada vez más a todo lo que él ya decía antes. Y bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que antes, en un principio, todas las religiones es como que tenían algo en común o nacían de un punto en común que vendría a ser Hermes. Pero ¿qué pasa? Esta sabiduría era ocultista. Me acuerdo la primera vez que escuché la palabra ocultismo, automáticamente me imaginé una iglesia satánica todo roja y con sangre haciendo sacrificios. Eso para mí que era el ocultismo. Después, cuando me informé bien, digamos, del hermeticismo, la filosofía hermética, me di cuenta que se llama ocultismo porque es filosofía hermética, Hermes, hermético. Fíjense que cuando a algo se le llama que es hermético cuando como que cierra algo o sella algo
que no se puede ver o que no permite que entre nada. Entonces por eso era ocultista, hermética, ocultaban algo que era justamente toda esta información tan trascendental. Y recuerden que la información es poder, la sabiduría es poder. Entonces en ese momento los hermeticistas no querían hablar abiertamente de esta información porque sabían que las personas que no eran muy conscientes le iban a usar a su favor y podían hacer mucho daño a las personas, haciendo magia negra y etcétera. Entonces era algo que se transmitía de boca en boca y a través de códigos. Usaban códigos secretos para que las demás personas no sepan de lo que están hablando, como que se hicieron su propio lenguaje. ¿Y qué pasó? Cuando de boca en boca, cuando pasaron los años, los miles de años, bueno, Hermes ya obviamente ya no existía más, y todas sus enseñanzas era como que no estaban escritas, porque no se podía escribirlas, porque mira, si alguien agarraba el libro, nomás te digo, agarraba esa sabiduría y era como que no se podía. Entonces esto se pasaba de boca a boca y había como escuelas ocultistas. Pero ¿por qué hacían esto? ¿Por qué estaban ocultos? Aparte de lo que ya les mencioné antes, que no podían brindarles esa información a los oscuros, a la parte negativa. Que esta parte negativa, las entidades del mal, digamos, están también hace miles de años y son justamente los cabecillas detrás de todas las religiones. Es como que encontraron una forma de manipular al humano cuando está más débil, que es cuando recurre a la espiritualidad. El humano en momentos de crisis o de sufrimiento, de tristeza o de destrucción, para reconstruirse de nuevo busca la espiritualidad, y acá es donde los oportunistas oscuros tienen las religiones que, no sé, le piden. Hace poco fui a una iglesia y me quedé impactadísimo de lo que decían, porque dije, bueno, a ver, voy a darle una oportunidad, a ver, a lo mejor hablan de Jesús, que bueno, Jesús es un crack, digamos, pero empezaron a pedirle a la gente diezmos, y que tenían que apartar 10% de su sueldo si querían ser hijos de Dios. O sea, Dios únicamente te toma como tu hijo si vos le das 10% de tu sueldo a la iglesia. Y yo dije, no, estos están re locos, le re roban a la gente a partir de la fe. Bueno, me fui de tema, pero es que me reindigné. Y bueno, entonces, a ver en qué me quedé. Entonces la iglesia católica, al ver que estaban todas estas doctrinas secretas o escuelas ocultistas, las empezaron a perseguir cada vez más. Entonces tenían que sí o sí usar otro lenguaje más todavía cifrado. Entonces hablaban de metáforas, por ejemplo, la metáfora del alquimista que transforma los metales básicos en oro. Es una metáfora para decir que la vida te trae situaciones feas, negativas, y vos la transformás a esa situación en algo que te beneficie. O sea, transmutás la situación a tu favor. Convertís esos metales inservibles que te trae la vida, inservibles entre comillas, y los utilizás a tu favor y los transformás en oro, en una oportunidad. Bueno, eso no lo podían decir. Bueno, se transmuta la energía, tenés que usar la ley del mentalismo, la ley de transmutación, la ley del péndulo. No podían hablar de esos términos. Entonces fíjense cómo las religiones fueron absorbiendo estos conocimientos. Por ejemplo, una de las leyes herméticas, los principios herméticos, es la generación, que todo tiene género, todo tiene su polaridad femenina y su polaridad masculina. Esto lo podemos ver en los electrones y los protones, en Padre Cielo, Madre Tierra, la Luna y el Sol, y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, el cristianismo de Dios creó al hombre y a la mujer, así, seco, punto. Después en el hinduismo a mí me vibra más lo que justo me resuena y me vibra más lo que tiene que ver con la vibración que trabajan ellos, con las energías. Después el Tao, creo que se llama, esa religión que tiene como de simbolismo el yin y el yang. Esto tiene que ver con la polaridad, que todo tiene dos polaridades. Y después, a ver, bueno, las demás religiones la verdad que no investigué muy bien,
no, no me nació, pero son más de 7, como 9 por ahí las principales. Estoy armando un dibujo sobre eso. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces se fragmentaron todas estas creencias que nacieron a partir de la hermética, del hermeticismo. Se fragmentaron en muchas religiones, en todo el Oriente. Fíjense que las religiones nacieron del Oriente y después se expandieron a todo el mundo, digamos. Y ahora, a partir de la New Age, la nueva era, que empezó ahora en el 2012, pero ya en realidad como que empezó a palpitar más que nada en 1920, por ahí ya empezó. Incluso hay autores que son de 1700 que ya empezaron a hablar de la nueva era. Entonces se empezó a deconstruir de nuevo. Digo, no, ya se desconstruyó antes. Se empezó a volver a unir el rompecabezas que ya se había desarmado en distintas religiones. Entonces ahora se volvió a armar. Y por eso es como cuando te topas con el mundo espiritual, muy seguramente te topes con la filosofía hermética, con los 7 principios herméticos, las 7 leyes universales, porque tiene que ver mucho con esto, con sacar la dogma de las religiones, de que solamente hay un camino. También una de las cosas que comparten las religiones es ir hacia el corazón, que justamente el chakra corazón, la nueva era o la cuarta densidad o la quinta dimensión tiene que ver con abrir el corazón, que el corazón es el portal entre el mundo abstracto y el mundo material, como que es la llave a los chakras altos y une a los chakras bajos. Nosotros estábamos muy en los chakras bajos, que es el mundo animalístico, el mundo material, el mundo del ego nomás, tipo de querer acaparar cosas, todo muy consumista, sin olvidándonos de la parte espiritual, que es más que nada expandir la conciencia, abrir el corazón, tener un pensamiento más altruista, más de unidad, lo que le hago al otro me lo hago a mí, etc. Todo un poco más cursi, más emocional, más sentimental, más abstracto, mucha más conciencia, mucha más alma, mucha más sabiduría. Entonces cada religión es como que tiene su personaje que habla del amor. Jesús es el más conocido, que por eso en muchas religiones cristianas, en la religión cristiana te hablan de aceptar a Cristo en tu corazón. Y fíjense que se dice Cristo. Y Cristo, y fíjense, el hinduismo también lo tiene a Krishna, Cristo. ¿Pero qué tiene que ver esta palabra Cristo? No es que Jesús es Cristo, porque es Jesucristo, sino que en realidad todos deberíamos, el objetivo para entrar a la quinta dimensión es que todos seamos Cristos, que todos tengamos un corazón cristalino, que todos abramos nuestro corazón. Esto se hace trascendiendo el ego, trascendiendo el karma, sanando todo nuestro linaje familiar, nuestro bagaje kármico, con meditación, con introspección, reconectando con nuestra esencia. Todo esto tiene que ver con el trabajo con el niño interior nuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no entra en este video todo lo que hay que hacer, pero es de estas enseñanzas que dejaron estos maestros ascendidos, que es como que nos dieron la guía para poder entrar al siguiente nivel o al siguiente estado evolutivo de la conciencia del ser. Y fíjense que cuando vos unís el rompecabezas te das cuenta que todas las religiones tienen un mismo camino, la mayoría. Todas hablan de cosas muy parecidas, pero con distinta estructura, digamos. Y también es muy importante salir de la religión, salir de la dogma, porque la mayoría de la información está muy corrompida. Como sabrán, como les dije antes, están los negativos, la parte oscura, su forma de subsistir a través del miedo. Ellos, como están los seres estos de luz que se alimentan del amor, o la energía del sol, que es amor, por eso son seres de la oscuridad, por eso se mueven en la noche, porque el sol nos ilumina la conciencia, nos llena de amor. Entonces ellos sobreviven gracias a la vibración del miedo, de la ansiedad, de la tristeza, de la depresión. Entonces siempre te van a querer manipular con eso y te van a llenar de esa energía. Por eso se inventó esto del infierno en las religiones, o de un castigo, o de un Dios que te juzga, que todo el tiempo te está observando. Imagínense la ansiedad que te genera
un ser que todo el tiempo, que supuestamente te ama, pero que todo el tiempo te está juzgando y viendo si trompezas. Y obviamente eso nos llenaría de ansiedad si creemos en las religiones, porque somos seres humanos, somos seres duales, somos buenos, somos malos, somos negativos, somos positivos. O sea, obviamente vamos a pecar, digamos, en palabras religiosas, porque somos imperfectos. Estábamos en la materia, estábamos en la tercera ansiedad. Justamente encima no te permite progresar esa creencia, porque uno de los chistes de la tercera ansiedad es aprender de la prueba y error. O sea, sí o sí te tenés que equivocar para aprender, sí o sí tenés que hacer cosas malas, entre comillas malas, para poder aprender de eso y trascenderlo. Entonces, fíjate qué gracioso que los oscuros que manipularon toda esta información de las religiones te llenen de culpa, que te bloqueen todos los chakras bajos, incluso culpa con la sexualidad. Fíjense que el chakra sacro, que es de la sexualidad, se bloquea con la culpa. Y después el tercer chakra, el de la fuerza de voluntad, se bloquea con la vergüenza. El primer chakra de todos, fíjense lo inteligentes de los oscuros, que te bloquean todo tu sistema de chakra, porque si se bloquea el de abajo, el de arriba no puede estar bien, digamos, que usaron el miedo para bloquearte. Por eso te llenan de miedo, te llenan de ansiedad. O del apocalipsis, que no sé, que se va a destruir la tierra, que va a venir un dragón de 7 cabezas. O sea, para un poco. Entonces, hasta ahí te bloquean, empezando ya por el primer chakra. Y si no tenés miedo, te bloquean el segundo y así, ¿viste? No podés escapar de que te baje la vibración la religión, los oscuros. Porque igualmente podría ser, la religión podría ser positiva, pero está muy manipulada. También está, hablando del cristianismo, también está muy manipulada con los 10 pecados capitales. Ra habló de esto en su libro, no es de él, pero La Ley del Uno, material de Ra, habló de que los 10 pecados capitales, los 10 mandamientos, quise decir, los crearon justamente los negativos para todo esto que le estaba diciendo antes, y violando la primera ley universal, que es el libre albedrío. Acá estamos para equivocarnos y aprender de nuestros errores. No existe el pecado, no existe el infierno. O sea, eso sí que es una de las primeras cosas que tenés que desprogramar a la hora de tu despertar espiritual, que es que acá estamos somos humanos. Tenemos todo el derecho de equivocarnos y aprender de nuestros errores y perdonarnos y perdonar al otro y todo, ¿no? Entonces, espero que les resuene la información. Esto es todo, ya no sé qué más agregar. Igual se me está haciendo un poco largo el podcast. Ya había grabado el podcast, pero después se me ocurrió también que la ciencia también es una religión, porque es una creencia muy fiel de muchas personas que solo creen en la ciencia, o que dicen ser ateos pero creen en la ciencia. Entonces la ciencia también entra en parte de todo esto de holístico, de la espiritualidad holística, donde la ciencia también la abrazamos. Como que la ciencia no es distinta a las religiones, porque hay un sistema de creencias muy dogmático a veces, de que solo las personas creyentes de la ciencia aceptan todo lo que tenga que ver únicamente con el método científico. Entonces, pero lo que pasa es que la ciencia es muy cambiante. Fíjense que si hace 2000 años existía la ciencia, pero en menor cantidad, porque los religiosos los mataban a los científicos. A las que hacían herbolarias eran brujas que estudiaban las plantas. Entonces, me voy a 100 años atrás nomás, que ni siquiera existía, o creo que sí, no sé. Me voy más seguramente a 200 años atrás, que si vos le hablabas a una persona que podías tener un dispositivo que estaba conectado a través de ondas, de frecuencias, a una antena que está en el espacio, y que eso te permite poder hablar a través de un cubito de cristal que tenés en la mano, y poder hablar con ese cubito de cristal a una persona que está al otro lado del mundo, en China, te iban a decir: vos estás re loco. Esas son creencias tuyas nomás de tu religión, ciencia. Pero fíjense ahora,
O el Wi-Fi, hablando del Wi-Fi nomás, que es algo que no se ve, que no se toca, que no se siente, pero llega de alguna forma a tu celular y vos tenés contacto al nivel planetario con todas las cosas. Así que también la ciencia es como en muchas cosas que tienen que ver con la metafísica, está muy atrasada, pero también está encontrando la misma verdad, que es que existe una conciencia más elevada, un Dios, que la ciencia le podrían decir la singularidad o el Big Bang. Y bueno, hay muchas cosas más por descubrir. Yo creo que lo ideal sería que la ciencia y la espiritualidad sean más amigas, que la ciencia diga, bueno, a ver, Hermes ya hablaba de la vibración y la energía hace 6.000 años. Para mí que hay que darle más bola y estudiar a ver qué más dijo, o algo así. Entonces, bueno, eso quería agregar. Y ahí ya sería el cierre del podcast. Y espero que les resuene. Y si les gusta la idea, pueden, o si quieren compartir algo de esta temática en los comentarios, pueden hacerlo. Me encantaría un montón. Y bueno, en Spotify no se puede, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en próximos capítulos. Les deseo que tengan un hermoso día y si están por dormir, que sueñen con los angelitos. Hasta luego.